Hola, buenas tardes. Un favorcito. Tengo problemas para compartir la pantalla. Espéreme un momentito, por favor. Buenas tardes, doctora. Sí, lo esperamos. Ya, un minutito, por favor. Doctora, disculpe, tiene el audio apagado. No le estamos escuchando. Doctora, sigue teniendo el micrófono apagado. No sé qué ha pasado acá. Doctora, tiene que regresar al Meet. Doctora. Ahora, Sí se hola. le escucha, doctora, pero dejó de compartir pantalla. Ay, qué cólera. Ya, a ver. Vamos a ver. Perdón un ratito, perdón. Aló, aló, aló.
Sí se la escucha, doctora, solo que no vemos las diapositivas. A ver. De- eh, un favorcito, chicos, vamos a comenzar y media en punto, ¿ya? Por favor, no sé qué problemas hay acá, ¿ya? A ver, por favor, un minutito. No sé qué Está pasa. bien, doctora. Porfa. Ay, qué tontería. Aló, aló, sí, señora, dígame, dígame. No, mamita, no, no, corazón. El de lunes a viernes, corazón. Ah, doctora.
Es que justo ese momento, ¿qué pasó con la entrada del USB? Ese es el problema. Aló, Doctora, sí la escuchamos, pero un poco bajo. ¿Podría hablar un poco más fuerte? ah, ya. ¿Pero ya se ve la pantalla? Hola, Samantha. Buenos días, no sé si me están escuchando. Hola, Sí, doctora. pero Sí, bajo, doctora. alto. Aló. Sí se escucha bien. Ay, ojalá. Bueno, van a disculpar, chicos, pero no sé qué ha pasado con la entrada del USB, que ha habido todo un lío, que más de media hora. Ok. A ver, hoy día vamos a hablar de lo que es el embarazo ectópico. Por favor, si no me escuchan o si no se ve o cualquier cosa, me interrumpen porque no es mi intención que hacerles perder el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Hoy día vamos a hablar de lo que es el embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico, como su nombre dice, es un embarazo que está fuera de su sitio. Todo embarazo debería implantarse en el endometrio. Sin embargo, eh, por muchos factores, por muchas razones que vamos a hablar, el embarazo se coloca en otro sitio que no es su lugar. ¿Ok? A ver, vamos. ¿Y ahora con qué bajo esto? El teclado. Ya. Entonces, es importante recordar a un doctor, Robert Long, que bueno, este doctor fue la persona que por primera vez hizo el tratamiento de embarazo ectópico. Al atreverse, porque en aquel tiempo, estamos hablando de los 1800 y pico, o sea, hace poquito, imagínense qué habrá sido antes de los 1800, no sé ni qué hacían, ¿no? Si uno lee la historia de la ginecología, uno se encuentra con cada cosa que han hecho, por ejemplo, cuando hacían las cesáreas abrían en la barriga de la paciente, cortaban el útero, sacaban al bebito y lo cerraban la barriga, mas no cerraban el útero, obviamente las mujeres se morían, ¿no? Entonces, era cosas así que uno lee, ¿no? Entonces, este doctor por primera vez en los 1880 hace la primera salpingectomía, ¿no? Se atreve a hacer también oophorectomías. Es el primer cirujano o ginecólogo que ha hecho la apendicectomía, primero que ha hecho una colecistectomía, ¿no? Mucho antes se utilizaba para la higiene de las manos el uso del ácido carbólico o inclusive se utilizaba la para hacer la limpieza de la mesa quirúrgica se utilizaba este ácido carbólico, que era una sustancia irritante. Sin embargo, él cambia con el simple lavado de manos, cambia la técnica con mucho éxito, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a definir qué es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es nada más y nada menos que la implantación del producto en otro lugar que no es el endometrio, porque por teoría ustedes saben que el embarazo normal se implanta en el endometrio, ¿no? Entonces, cuando ya se implanta fuera de la cavidad endometrial, llamamos embarazo ectópico. ¿No? Entonces, viendo eso, vamos a saber que el embarazo ectópico se puede localizar en la trompa, en el ovario, en el cuello uterino, en el abdomen, y hay otro porcentaje, definitivamente es un porcentaje bastante bajo, que es el embarazo heterotópico. ¿Qué es el embarazo heterotópico? El embarazo heterotópico es aquel embarazo que se va a implantar tanto en el endometrio, uno de ellos, o sea, es un embarazo doble.
que uno de ellos se va a implantar en el endometrio y el otro va a ser un ectópico. ¿De acuerdo? Es importante saber que el embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo, dado que el embarazo ectópico puede ser una bomba de tiempo, más aún si se va a empezar, si se va a presentar en lugares donde no tengamos una sala de operaciones, ¿no? Entonces, ahora, no es imposible que exista un embarazo ectópico. Se prendió la cámara. Bueno, no es imposible que aparezca un embarazo ectópico en un lugar donde no tengamos sala de operaciones, donde no tengamos sangre, donde no tengamos personal eh, capacitado para esto, ¿no? Entonces, es, ya no veo la cámara ahora yo. Entonces, es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre. No sé qué ha pasado, yo ya también no veo mi pantalla. Ok, ahora sí, ya. Am, Sabemos que la incidencia es bastante alta, ¿no? De embarazos ectópicos. No es infrecuente, puede aparecer embarazos ectópicos en en, acá dice en 1 a 200, 300 embarazos. Sí, en realidad no es infrecuente. Podemos encontrar bastantes embarazos ectópicos y definitivamente durante vuestra permanencia en el internado van a encontrar muchos embarazos ectópicos. Y como les decía, es una causa de mortalidad y es posible también que cuando estén en el SERUM, en un lugar poco accesible, puedan encontrar un embarazo ectópico. Por eso es importante hacer el diagnóstico para, para que podamos hacer el diagnóstico para que puedan ustedes referir a la brevedad, porque como les he dicho, es una causa de mortalidad materna. Ahora, no olviden que la mortalidad materna es bastante catastrófico para la sociedad, para el mundo, etc. Bien. La edad promedio, obviamente, es 30 años por ser una edad fértil. Generalmente el 10 a 15% se encuentra en mujeres nulíparas. Y ahora, ay, qué tontería. Ahora no puedo bajar. Ay, ya. Si se apaga ya, no voy a sentir. A ver, vamos a ver. No baja. Hola. Hola. Sí, doctora. Doctora, sí lo estamos escuchando. Y Ay, ya no, ha pero pasado la contesten. diapositiva de factores de riesgo. Ya. Por favor, contéstenme, que estoy peleando acá con las entradas del USB. Algo ha pasado. Muy bien, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son aquellas pacientes que utilizan dispositivos intrauterinos, aquellas pacientes que tengan multiparejas, pacientes que tengan dolores pélvicos o enfermedades pélvicas inflamatorias, aquellas pacientes fumadoras, pacientes que utilicen píldoras anticonceptivas, dado que van a estar expuestas a, a los componentes de la píldora. Pacientes que hayan sido sometidas a cirugías previas, como laparoscopías o cesáreas previas o apendicectomías, etcétera. Gestantes adolescentes, ¿no? Aquellas pacientes que hayan tenido embarazos ectópicos previos y pacientes que utilicen duchas vaginales. Van a ser los factores de riesgo para presentar enfermedades como el embarazo ectópico. Como hablábamos, los factores de riesgo, de alto riesgo, van a ser pacientes que hayan sido sometidas a cirugías previas, como esterilizaciones, como embarazos ectópicos anteriores, como embarazos, como el uso de dispositivos,
como cirugías tubarias. Por ejemplo, una paciente que haya hecho o le hayan hecho una ligadura, una anticoncepción quirúrgica voluntaria, entonces esta paciente decide querer tener otro hijo, entonces solicita que se le recanalice. A eso se llama cirugía tubaria reconstructiva, ¿no? Esos van a ser los factores de alto riesgo. Pacientes que tengan estos antecedentes, con certeza van a hacer un segundo embarazo ectópico o van a hacer un embarazo ectópico. Riesgo moderado, aquellas pacientes que hayan sido expuestas a infecciones genitales previas, aquellas pacientes que tengan procesos inflamatorios recurrentes, enfermedades pélvicas recurrentes, y aquellas pacientes que estén sometidas a tratamientos de infertilidad, ¿no? De bajo riesgo, aquellas pacientes que tengan cirugía abdominal previa, como les había manifestado, puede ser una cesárea, puede ser um, una apendicectomía o una cirugía pélvica, ¿no? Una quistectomía, bueno, que tenga ese tipo de cirugía, va a estar expuesta a realizar un embarazo ectópico. Y como les había manifestado, el tabaquismo. Bueno, ¿qué es el embarazo ectópico? Bueno, el embarazo ectópico no solo es el embarazo tubario, porque podemos tener el embarazo abdominal, podemos tener este, el embarazo ovárico, cervical, abdominal. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el embarazo tubario. ¿Por qué? Porque el embarazo tubario es el embarazo ectópico que se va a presentar con mayor frecuencia, es el embarazo que vamos a encontrar en un alto porcentaje. Entonces, a ver. Bueno, ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia del embarazo tubario va a ser, como dice acá, el mayor porcentaje del embarazo ectópico se va a localizar en la zona ampular, ¿no? Que puede llegar inclusive a 80 o algo más de porcentaje. Va a ser seguido por un embarazo en el istmo, que va a ser en un 10 a 15%, el embarazo en la región ampular va a ser en un 5% y en la porción intersticial en un 5%. ¿No? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Van a ser los factores de alteraciones del transporte tubario, pueden ser las inflamatorias por utilizaciones de dispositivos, las infecciosas por procesos inflamatorios pélvicos, y el uso de hormonas, ¿no? Cuando inducimos a la ovulación para que puedan tener, para una mujer que esté en tratamiento de infertilidad y que no esté o utilizar que se le dé citrato de clomipeno o algunos inductores para que ovule, entonces puede ser un factor de riesgo. El uso de progestágenos, las fecundaciones in vitro, también van a ser factores que van a poner en riesgo como factor etiológico. Ahora, dentro de los ovocitos y embrión, el mayor número de ovocitos ovulados, la ovulación precoz o tardía, el óvulo de mala calidad, van a ser factores de riesgo. Fisiopatología. La fecundación se produce, obviamente, como ustedes conocen, se produce fisiológicamente en la porción ampular de la trompa, donde el cigoto permanece 2 días y luego este va a migrar a la cavidad uterina atravesando el óseo tubario e implantándose en el endometrio al 7º día de su fecundación. Pero cuando este proceso, que debería de ser normal, es alterado por X razones, puede ser infeccioso, problemas anatómicos, problemas de retardo en el transporte por la alteración de los cilios, estos que van a transportar el producto, el embarazo se va a quedar en parte de la trompa.
Entonces, como se quedó en parte de la trompa, el embarazo va a continuar, empieza a crecer. Obviamente, ustedes por anatomía saben de qué grosor es la trompa de falopio. Entonces, esa trompa, cuando el embarazo crezca, va a estar creciendo, no tiene la capacidad de elongarse, así como el útero, ni mucho menos la capacidad de albergar un embarazo. Entonces, cuando empieza a crecer, definitivamente va a poner en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Entonces, el cigoto es transportado hacia la cavidad uterina gracias a las contracciones de la musculatura de la trompa y al movimiento de los cilios, ¿no? Entonces, cuando se haya producido la fecundación, entonces los dos empiezan a ser transportados hacia el endometrio y como les dije, por alguna de las tantas razones que no va a cumplir la fisiología normal, va a quedarse y se va a producir el embarazo ectópico, ¿no? Ahora, acá vamos a ver cómo el embarazo tubario se va a retener acá, se va a retener y va a crecer y bueno, ¿no? Estamos viendo la evolución del embarazo ectópico, empieza a crecer en la trompa, lo que les decía, la trompa no tiene la capacidad de soportar el crecimiento del producto, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, la triada clásica de todos, bueno, todos estos son los signos que podemos encontrar en el embarazo ectópico. Sin embargo, dentro de los síntomas que vamos a encontrar, el primero que vamos a encontrar es el dolor abdominal, la hemorragia que va a presentar y la amenorrea, ¿no? El dolor abdominal se encuentra en un 95 a 99%, la amenorrea en un 70% y la hemorragia vaginal en un 60 a 80%. Encontramos dentro de los síntomas también mareo, síncope, urgencia para defecar, síntomas gestacionales, inclusive podemos encontrar expulsión del tejido. Síntomas, dentro de los síntomas, neurovegetativos hormonales, aumento del tamaño y reblandecimiento del útero, y por supuesto, el signo más importante, un anexo aumentado y un anexo doloroso. Movilizamos cuando hacemos el examen, intentamos tocar, es un anexo muy doloroso, ¿no? Acá ya está mucho más grande, ya encontramos el embarazo tubario que va a estar con un desprendimiento parcial del huevo, ¿no? Ahí. Entonces acá ya se va a agregar pérdida de sanguínea negruzca escasa con trozos de la decidua o sin ellos. ¿Ok? Seguimos con el dolor, el útero aumentado, tumor doloroso, pérdida de sangre, y acá ya encontramos posibilidad de derrame de sangre hacia el peritoneo con signos de irritación. Entonces, cuando ya empieza a sangrar hacia adentro, va a haber una irritación del peritoneo. Ok, síntomas. Dolor agudo, signos de hemorragia interna, hematocele, ya vemos acá todo negro, ya encontramos cantidad de sangre en el fondo de saco de Douglas, pérdida sanguínea negruzca que va a persistir con trozos o sin ellos, ¿no? Esto ya es en un caso de un aborto tubario. Acá, como verán, a ver cómo se es. Acá está habiendo desprendimiento. En el caso hay posibilidad de derrame para un aborto tubario. Acá, ¿dónde está? Acá, ha habido ruptura, ¿no? Ha habido ruptura de la trompa. Entonces rompe y el sangrado va a ir hacia el fondo del saco de Douglas, produciéndonos un hematocele, ¿no? Ok. Y en el anterior, ¿dónde está? Se perdió. ¿Dónde está? Bueno, acá era el caso de un aborto tubario. La trompa está sanita, sanita, y todo el producto se sale por la fimbria
y igual se va a ir hacia el fondo de saco. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en el examen físico? ¿Qué signos buscamos? Signos de irritación peritoneal. Vamos a encontrar una masa anexial palpable en un 30 a 70%. Vamos a encontrar un cervix doloroso. Nosotros hacemos tacto vaginal y cuando hagamos tacto vaginal movilizamos el cuello uterino de derecha a izquierda y es un dolor muy, muy intenso, ¿no? Entonces va a haber sensibilidad abdominal, dolor a la movilización de cervix, dolor en los anexos al examen, un útero aumentado de tamaño, el fondo de saco puede estar ocupado de sangre si es que ya ha habido ruptura. No necesariamente, ¿no? Ahora, hablábamos ayer con Eddie que, cuál es el comportamiento del beta-HCG en un embarazo. Ya sabemos que en un embarazo puede duplicarse en 48 horas, no necesariamente duplicarse, ¿no? Pero tiene que aumentar en 48 horas un promedio de mayor de 50%. En un embarazo ectópico se va a mantener el beta-HCG normal y en un aborto el beta-HCG va a ir disminuyendo. Entonces, el beta-HCG es un examen que nos va a ayudar notablemente para hacer nuestros diagnósticos, ¿no? El embarazo normoevolutivo, sus niveles se duplican cada 3 días, el incremento menor del 66% se va a asociar, puede ser a un ectópico o a un aborto. También se puede hacer dosaje de progesterona, ¿no? Entonces, 25 nanogramos por mililitro o más indica que el embarazo está normal. Si es 15 nanogramos por mililitro o menos, se asocia a un embarazo ectópico o a un aborto. El examen más importante, pues hoy en día, es una ecografía, que cualquiera lo puede hacer hoy en día, las ecografías. Y les hablo de no hace mucho, ¿no? O sea, unos 20, 30 años atrás, un ecógrafo no era de accesibilidad como hoy en día para todos, que como le explicaba ayer a Eddie, le decía, antes teníamos que hacer la maniobra de Leopold y nos demorábamos y probablemente con márgenes de error, ¿no? ¿Es cabeza? ¿Será polo cefálico o será el polo podálico? Entonces nos quedábamos con duda, derecha, izquierda. En cambio ahora se pone el transductor y en 5 segundos ya sabes si bebé está vivo, si está encefálico, longitudinal, derecha, izquierda, pero es tan rápido. Entonces, por consiguiente, es de mucha ayuda la ecografía, ¿no? Como dice acá, la ecografía abdominal, en un 20% de ectópicos se observa imágenes que pueden ser falsas positivas. La ecografía abdominal no es la mejor para diagnosticar un embarazo ectópico. Lo ideal es una ecografía transvaginal. Entonces, se puede encontrar masas en el anexo y puede inclusive estar con latido del embrión, ¿no? Acá vemos, miren, ¿ve? Acá está un útero, sin embargo, al lado hay un embarazo ectópico, inclusive está con producto acá adentro. Ya, ¿qué es la culdocentesis? La culdocentesis, que probablemente, uf, no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he hecho culdocentesis, creo que hace como 20 años, ¿no? Es poner un espéculo que probablemente de repente lo van a hacer, ¿no? Y sin temor lo pueden hacer. Es colocar un espéculo y vemos, cuando vemos al fondo del espéculo, vemos el cuello uterino, vamos a encontrar dos labios, ¿no? O sea, labio anterior y labio posterior de cervix. Entonces, con una pinza tomamos el labio posterior, traccionamos hacia arriba y acá, en el fondo de saco de Douglas, ingresamos una aguja sin temor y aspiramos. Y si sale sangre, definitivamente estamos pensando de que hay, hay sangre pues en cavidad uterina, ¿no? Ahora, hay mucha gente que puede eh, mm, hincar de repente útero o, o alguna y que causa un ligero sangrado, pero el sangrado que se va a aspirar no es tanto,
es muy mínimo, en cambio, cuando hay sangrado en cavidad uterina, la jeringa se aspira buena cantidad, porque hay bastante cantidad de sangre pues, en cavidad abdominal, ¿no? Se puede hacer también exámenes histológicos, reacción residual del estroma, ausencia de vellosidades coriales, signo de Arias Estela, donde los núcleos son hipertróficos, hipercromáticos. Entonces son exámenes que probablemente se hacía mucho antes, ¿no? Hoy en día ya no creo que ya se haga todo eso, ¿no? Diagnóstico de embarazo ectópico cervical. Bueno, el embarazo ectópico cervical es un embarazo que se va a implantar en el cervix, ¿no? Entonces, es de mucho peligro, es muy peligroso tener un embarazo ectópico cervical porque más de una vez puede terminar en una histerectomía, tienes que estar con una persona capacitada para poder hacer el embarazo, una histerectomía, dado que el embarazo se ha implantado en cervix, entonces es de sumo peligro por lo que está, por la proximidad de la arteria uterina, ¿no? Entonces, puede haber una hemorragia uterina después del periodo de amenorrea. El cervix lo vamos a encontrar más grande, agrandado, con tamaño igual o mayor que el del fondo uterino. Entonces podemos encontrar al tacto una sensación de útero en reloj de arena, la parte del fondo está grande y el cervix también está grande, entonces, ¿no? El producto de la concepción totalmente limitado dentro y firmemente adherido al endocervix, entonces hay que ver el orificio cervical interno que esté cerrado, el orificio cervical externo puede estar parcialmente abierto, ¿no? Entonces, el diagnóstico es las glándulas cervicales deben estar en oposición a la inserción placentaria. La inserción placentaria de cervix debe ubicarse por debajo del ingreso de los vasos uterinos, eso es muy importante, o por debajo de la angulación peritoneal, ¿no? Entonces, no debe existir elementos fetales en la cavidad uterina. El embarazo ectópico, ¿con qué podemos diferenciar? Podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial con abortos incompletos, con enfermedades pélvicas inflamatorias, con folículos ováricos rotos, ¿no? Un quiste de ovario roto, dolor abdominal por otras razones, ¿no? Cuerpo lúteo hemorrágico, quiste anexial complicado, litiasis uretral, endometriosis, gastroenteritis, salpingitis, un mioma degenerado. Todos esos van a ser diagnósticos que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico o puede ser médico. El tratamiento médico básicamente en aquella mujer que quiera preservar su fertilidad, en una mujer que ha tenido, de repente tiene 38, 39 años y está optando por su primer embarazo, ¿no? Entonces, de preferencia utilizamos el tratamiento médico, que en este caso se utiliza el metotrexato. Y dependiendo también, pues, para dar metotrexato, tampoco es que todas son candidatas, ¿no? Y si ya es una urgencia, una emergencia, en ese caso, ya optamos por lo quirúrgico, que es lo más frecuente, ¿no? En lo quirúrgico también hay varias formas de solucionar un embarazo ectópico. El metotrexato, como saben, inhibe la incorporación de la timidina al DNA. De este modo actúa sobre las células de rápido crecimiento, como las células del trofoblasto. Puede afectar a órganos nobles, es bien cierto, a la médula ósea, al sistema digestivo. Está indicado en pacientes estables hemodinámicamente, sin hemoperitoneo, con riesgo anestésico y que tienen la necesidad de conservar la trompa, ¿no? Ahora, ¿cuándo está indicado? Cuando encontramos la masa anexial, y esta masa anexial en sus medidas es menos de 30 milímetros. Cuando la mujer tenga deseo todavía de preservar su fertilidad, ¿no? Cuando el beta-HCG esté estable o en aumento después del curetaje, con pico máximo de 15.000, ¿ya? Cuando la mucosa tubaria esté intacta,
sin hemorragia activa, cuando haya estabilidad hemodinámica de la paciente, cuando podamos visualizar laparoscópicamente que el embarazo ectópico esté completo, en casos seleccionados de embarazo cervical o cornual, ¿no? Está contraindicado cuando hay disfunción hepática, ¿no? Cuando el TGO esté al doble de lo normal, cuando haya una enfermedad renal, cuando haya úlcera péptica, cuando haya discrasia sanguínea o cuando haya actividad cardíaca. Podemos utilizar monodosis y podemos utilizar multidosis. Podemos utilizar 50 miligramos metro cuadrado de superficie corporal por vía intramuscular una vez, pudiendo repetirse hasta 3 veces. Vía oral a razón de 60 miligramos metro cuadrado en dosis separados por 2 horas. Ahora, la multidosis que utilizamos puede ser 1 miligramo kilo día intramuscular por día por medio alternado con leucovorina. Esto podemos utilizar hasta 4 dosis. Se utiliza hasta disminuir el beta-HCG. Esto es con controles permanentes de beta-HCG. Entonces, cuando logremos que hemos disminuido el beta-HCG en un 15%, entonces hablamos de que tenemos éxito en nuestro tratamiento. El tratamiento quirúrgico se puede hacer laparotomía, laparoscopía, salpingostomía, salpingectomía o oophorectomía, o como les hablaba hace un momento, se puede hacer una histerectomía. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, en el tratamiento quirúrgico están las indicaciones. Cuando optamos por el quirúrgico, ¿no? Cuando el embarazo ectópico esté roto, cuando el diámetro sea mayor de 4 centímetros, cuando persiste el dolor por más de 24 horas, cuando hay necesidad de una laparoscopía, o cuando hay un embarazo heterotópico, ¿no? Ahora, se puede hacer salpingectomía, que es una cirugía radical, cuando la hemorragia sea incontrolable, cuando la lesión sea extensa por el estallamiento del embarazo, cuando el embarazo ectópico sea recurrente en la misma trompa y cuando la paridad sea satisfecha, ¿no? Paciente que tiene 4 hijos, no estaba en sus planes embarazarse y le sale un ectópico, entonces en ellas se puede hacer una salpingectomía, ¿no? Y ya le sirve como método anticonceptivo también. La cirugía puede ser también conservadora en aquellos embarazos ectópicos ampulares, ¿no? Se puede hacer salpingostomía. Cuando el embarazo ectópico es sísmico, se puede hacer resección segmentaria. Un ectópico podemos hacer un abortamiento, no existe esa palabra, se puede hacer abortándose, ¿no? De la trompa, como que se escurre cuando esto está en la región ampular, se saca todo lo que está en el embarazo sin dañar la trompa. Ojo, que cuando una paciente ha hecho un embarazo ectópico en esa trompa, tiene un alto porcentaje de hacer otro embarazo ectópico en la misma trompa. Por eso, cuando las cirugías conservadoras pueden tener su contraindicación, ¿no? No contraindicación, su riesgo de que pueda recidivar el embarazo ectópico. Ahora, tenemos que pensar también las pacientes no todas son iguales, no todas tienen la misma edad, no todas tienen la misma paridad, no todos tienen la misma expectativa. Quizá tenga una paciente de 22 años que no tiene hijos, entonces la posibilidad de que ella logre embarazo es bastante alta con la otra trompa por su edad. O quizá tenga, como les decía, una paciente de 39 años que ya tiene 6 hijos, es tan diferente a una mujer que tenga 39 años y no haya tenido hijos, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso para nosotros tomar una decisión qué tipo de tratamiento vamos a ofertarle a esta paciente. El tratamiento quirúrgico, la laparotomía. La laparotomía puede servirnos como laparotomía diagnóstica. Entonces hay que darle en aquellas pacientes que estén inestables hemodinámicamente, en lugares donde no haya forma de hacer laparoscopía, puede ser porque
no hay experiencia o los recursos humanos no son los adecuados o simplemente pues no hay la técnica para hacer la laparoscopía, entonces optamos por la laparotomía, ¿no? Se debería de hacer un seguimiento del beta-HCG hasta que se encuentre en menor de 5, cuando utilicemos en ectópicos persistentes de metotrexate. En los embarazos ectópicos ováricos, que también puede haber, lamentablemente el embarazo ectópico opta por muchos lugares, muchas formas. Obviamente, feliz para nuestra suerte, son los menos frecuentes. Se puede implantar en cérvix, en trompa, en cavidad abdominal, en el ovario. Entonces, tienen sus formas de presentarse, pero las más diversas. Hubo un caso, que no lo he encontrado para mostrarles ese video, en el Brasil hace 2, 3 años, que a través del meato urinario se observa cómo empieza a salir una estructura aparentemente como una manito de bebé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una fístula en vejiga y el embarazo ectópico se implantó en vejiga, ¿no? Un caso, no creo que haya dos de esos casos, no sé, bueno. Y se reportó este caso, entonces, a través de una fístula pasó a vejiga, ¿no? Entonces, el embarazo ectópico es impredecible. Lo bueno de esos casos raros son los menos frecuentes, como el embarazo ectópico ovárico representa el 1% de todos los embarazos ectópicos, ¿no? El embarazo ovárico primario, un cuerpo lúteo en la pared del saco gestacional, trompa indemne, especialmente la fimbria, o trompa separada del ovario. El embarazo ovárico generalmente es secundario. Esto puede ser por uso de dispositivos intrauterinos y va a estar asociado a un riesgo mayor. El diagnóstico precoz es casi difícil, ¿no? Bien difícil que podamos diagnosticar antes de que la paciente presente amenorrea, pese a que ya de repente ya se esté implantando en otro lugar que no debe de implantarse. Puede simular un aborto espontáneo con hemorragia del cuerpo lúteo. El tratamiento es resección quirúrgica en cuña del ovario. Se saca un pedazo de ovario o de repente también se tiene que sacar todo el ovario, dependiendo con lo que uno se encuentre con este embarazo ovárico. El embarazo cervical, que ya más o menos les manifesté, su incidencia también es muy raro, gracias a Dios. Los factores de riesgo más frecuentes son los abortos provocados con legrados, cirugías a nivel de cuello, que pueden ser conizaciones o fertilizaciones in vitro, ¿no? Es de muy alto riesgo porque el trofoblasto puede penetrar la pared del cuello llegando a los vasos uterinos. He ahí el riesgo, ¿no? Entonces, más de una vez terminan en histerectomías estas pacientes. Y como les manifestaba hace un rato, debe de haber un equipo capacitado, no es que uno puede entrar a una histerectomía sin mucha experiencia o de repente no haya sangre, entonces es de alto riesgo el embarazo ectópico cervical. En el ultrasonido es el mejor para que podamos hacer el diagnóstico. Puede confundirse con una neoplasia, bien cierto, sí, por las características. El tratamiento, dependiendo de las dimensiones, podemos utilizar metotrexate, si no hubiera todavía hemorragia. Se puede hacer un legrado en el endocérvix, pero generalmente, como les decía, fracasa dependiendo del tiempo de embarazo, ¿no? Y generalmente termina en histerectomía abdominal. Los embarazos ectópicos abdominales también es raro, grave, ¿no? Es cuando el producto se implanta en cualquier parte del abdomen, ¿no? Entonces, ambas trompas y en el embarazo abdominal primario, ambas trompas y ovarios deben estar normales. No hay evidencia de fístulas. El embarazo
no se relacionan con la fimbria. Entonces, el embarazo ha caído a través de la fimbria, obviamente, hacia el abdomen. En un embarazo abdominal secundario es un aborto tubario, puede haber habido perforación uterina, o en aquellos embarazos donde la mujer se embaraza con parte del útero, ¿no? Aquellas mujeres que han sido sometidas a una histerectomía subtotal, donde les han dejado quizá un pedacito de endometrio, entonces en ese endometrio se ha implantado y aborta hacia cavidad abdominal. Diagnóstico precoz es importante. El desprendimiento de la placenta puede llevar a una hemorragia severa y generalmente después de las 15 a 20 semanas. Hay que sospechar de un dolor abdominal recurrente o movimientos fetales perceptibles por la madre y hay que confirmar por ecografía. Vemos que en útero no hay nada y de repente hay pues embarazo en abdomen, ¿no? La mortalidad fetal es alta, está relacionada a la indemnidad de las membranas ovulares. Tratamiento quirúrgico, miren, ve, ahí en abdomen, no sé qué, una radiografía, si ustedes ven al fetito, ¿no? Ahí está la columna, ¿no? Entonces se hace remoción del feto, membranas ovulares por una laparotomía. El embarazo heterotópico ya les había manifestado, es la existencia en simultáneo de un embarazo en cavidad uterina y el otro es ectópico. Incidencia rarísima, rarísima. Pronóstico. 50-60% de las pacientes logran un nuevo embarazo. 38% de ellas resultan con un nacido vivo. Los restantes repiten embarazo ectópico o hacen abortos espontáneos. Muy bien, eso sería todo y mil disculpas por los inconvenientes que ha habido en el momento de la conexión. Muchas gracias, doctora. Juan, dije, hola. ¿Están bien? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, chicos, ese es el embarazo ectópico, ¿ya? El embarazo ectópico nos tiene que dejar una lección de que podemos encontrar un embarazo fuera del sitio, o la otra lección que nos tiene que dejar es de que paciente que esté con amenorrea, paciente con dolor pélvico y con amenorrea, tiene alta probabilidad de ser un embarazo ectópico y hay que estar al tanto con nuestro diagnóstico. Este diagnóstico tiene dos niveles, ¿no? Un nivel que puede ser el periférico y otro nivel que puede ser el de la ciudad, el del hospital. Entonces, en un hospital le ponemos el ecógrafo y es tan fácil y rápidamente, ¿no? Encontramos una paciente taquicárdica, qué sé yo, pero el problema es que si lo encontramos en el serum, ¿no? Entonces hay que ponerle su vía y transferirla a la brevedad a una ciudad donde se pueda resolver esta patología. Ok, chicos. Bueno, creo que están con hipoglicemia, al igual que yo, entonces, nada, buen provecho. Dime, Yulisa, te escucho. Doctora, tengo una pregunta. En el caso de que tenga una paciente con dolor abdominal y a la pregunta de si tuvo relaciones sexuales dice que no, o sea, viene con un dolor abdominal recurrente, no refiere a menorrea o no recuerda, pero, por ejemplo, a la pregunta de si tuvo relaciones sexuales dice que no, eh, ¿está obligada en hacer una ecografía transvaginal? O sea, esa es mi pregunta. Muy bien, gracias, Yulisa, por tu pregunta. Bueno, varias cositas, a ver. Primero que a la mujer no se le cree la fecha de última regla, ¿ya? Por X razones. Yo estuve de residente de segundo año probablemente acá en el hospital y tuve una paciente. Entonces,
La paciente, bueno, era multípara. Luego te contesto lo de la ecografía. Era multípara, tenía todas las características de un embarazo ectópico, pero ella negaba y renegaba y 1000 veces y juró por todos sus hijos vivos que ella no había tenido relaciones. No, y no, y no. Inclusive ya lo estábamos llevando a sala y me miró y hacia su cabecera había un crucifijo ahí en emergencia del seguro y me miró y me dijo, por ese Dios que está allí, no sé de qué me operarán, pero de embarazo ectópico no es, ¿no? Ya tenía su beta-HCG positivo, había sangre en cavidad, o sea, todos los signos, dolor, amenorrea, todo lo que queramos, ¿no? Entramos a sala y en efecto fue un embarazo ectópico. Pero esta paciente, ella decía que su esposo estaba en Maldonado y que pues está 2 meses en Maldonado, más aún porque estaba acompañada con la familia del esposo. Entonces, se le operó, fue un ectópico, etcétera. ¿Qué pasó con la señora? La señora, en efecto, ya después, no, indagando y todo, ya mucho después de la operación, lo que había pasado es que la señora tenía otra pareja, ¿no? Se había embarazado. Había ido a un centro donde, entre comillas, le solucionan el problema, a un centro abortivo. Saben que el aborto no es legal en el Perú. Entonces le hicieron su legrado uterino, y creyó que había solucionado su problema y según ella ya no estaba embarazada, entonces, pero no quedó en su cabeza la posibilidad de un ectópico, ¿no? Vamos por partes. Ahora, contestando, Yulisa, tu pregunta. Primero, tenemos que ver para hacer una ecografía transvaginal, la paciente sí o sí, no puede ser virgen, ¿ya? Ha tenido que tener relaciones. Nunca, por nunca, podemos hacer una ecografía a una mujer virgen. Nos llevaríamos 1000 problemas si es que hacemos una ecografía transvaginal a una mujer virgen. Para eso es para las pacientes vírgenes la ecografía abdominal, pese a que no es la mejor forma de diagnosticar. Bien, ahora, si mi paciente tiene amenorrea, nunca ha tenido relaciones sexuales, no puedo sospechar de un embarazo ectópico, sospecharé de un quiste de ovario roto, sospecharé de cualquier otra patología menos de embarazo ectópico si es paciente virgen, ¿no? Entonces, si es paciente virgen, no se puede hacer ecografía, yo les. Ahora, si es una paciente que dice, no he tenido relaciones, como esta mi paciente, pues, ¿no? Si es que te dice que no, y estamos sospechando de un embarazo ectópico, o finalmente no es un embarazo ectópico, no estamos, sí o sí hay que hacer la ecografía transvaginal, porque me dará mejor panorama para ver de qué patología estoy hablando. Gracias, Julissa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Samantha, quedó pendiente lo del seminario. Te mandé un mensajito. Sí, doctora, la fecha ya la aparté, pero ¿podría darnos indicaciones para el seminario, por favor? ¿Ya? ¿Cuántos se exponen? Son 2 personas, doctora. Ya. Cuando son 2 personas, yo generalmente antes de pandemia, lo que hacía era repartía el tema, digamos, embarazo ectópico. Entonces, entre dos lo repartían y ese momento se hacía el sorteo quién comenzaba, ¿ya? Por ser el primer grupo y por ser la primera vez de clase presencial después de tanto tiempo, repartan el tema como ustedes consideren. Sin embargo, me gustaría que se comuniquen ellos por interno para que me digan cómo están abordando el tema para el día martes. Está
Está bien, doctora. Disculpe, ¿hay un número máximo de diapositivas o de tiempo? No, no. Con tal que no sea como para dormir. No, 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 no creo. Además, yo voy a estar en clase, así que nadie se va a dormir. No hay un límite. Pueden utilizar una diapositiva y hablar y hablar y hablar, o pueden utilizar 1000 diapositivas, pero no leer, leer, leer las diapositivas, ¿no? Está bien, doctora. ¿Ya? Lo importante es que se entienda. Eso es lo que me interesa. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes, chicos, que tengan buenas tardes y buen provecho. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora. Ok, Gracias, buenas, doctora. Buenas ya, tardes. buenas tardes, chicos.